Listo, entonces seguimos con la reproducción tipo sexual. En este caso, la reproducción sexual pues es un mecanismo en donde se utilizan dos individuos para hacer el proceso de fecundación. A diferencia de la reproducción asexual, que es un proceso, como aquí dice, es muy sencillo, solo se necesita de un individuo para que se genere la fecundación. Vienen también unas ventajas y desventajas que ese ya ustedes lo van a leer y van a mirar la diferencia que existe entre esas dos reproducciones. Aquí vienen los tipos de reproducción a nivel sexual. Entonces tenemos este tipo de reproducción se presenta tanto en animales como en el hombre. Recuerden que nosotros somos un animal racional, sin embargo, seguimos teniendo ciertas características en los procesos de reproducción. Está la gametogénesis, entonces aquí viene una descripción y viene un ejemplo. En el caso de la gametogénesis es la formación de gametos tanto masculino como femenino, es decir, la formación de los óvulos para las mujeres y los espermatozoides para los hombres. Eso es la gametogénesis, nada más. Es cómo se reproduce dentro del cuerpo del individuo los espermatozoides y cómo se producen los óvulos en el caso del gameto femenino. Entonces aquí están los ejemplos, lo que les estaba diciendo, en el masculino los espermatozoides y en el femenino la fabricación de óvulos. ¿Listo? Viene la fecundación, que es otro tipo de reproducción sexual. En este caso, la fecundación es la unión de dos gametos, uno femenino y uno masculino, que eso es lo que comúnmente sucede en el ser humano. Hay dos tipos de fecundación que vienen aquí claras. Está la fecundación externa, que se produce en animales acuáticos, que ellos van y colocan sus huevos fuera del organismo para que ahí se genere el proceso de desarrollo. También puede darse en algunos insectos. Y está la fecundación interna, que se produce en animales como los reptiles, las aves, los mamíferos, que somos nosotros, en algunos organismos acuáticos como los tiburones. Y en este tipo de fecundación se da dentro del organismo, es decir, se produce en el aparato reproductor de femenino o de la hembra. Viene otro tipo de reproducción sexual que se llama el desarrollo embrionario, pues en realidad es como el proceso que se da ya en los organismos después de la fecundación. No hablemos tanto de los tipos, sino del proceso, es decir, que primero en el cuerpo, en el organismo tiene que haber una gametogénesis, formación de los gametos, después de que se forman los gametos y el organismo está en su etapa de reproducción, entonces ahí se genera la fecundación y luego de que se genere la fecundación viene un proceso en donde esa fecundación me produce un cigoto y ese cigoto se empieza a dividir de manera secuencial o sucesiva, mitóticamente, hasta que se forma una especie. Recordemos que la mitosis es que se generan células con la misma información genética de la célula madre. Entonces se empieza a dividir esa misma célula y toda esa división va a tener la misma información genética. Ejemplos. Los ovíparos, el desarrollo embrionario ocurre fuera del cuerpo de la madre, dentro de un huevo, pero se produce fuera del cuerpo de la hembra. Como por ejemplo algunos reptiles, algunas aves. Los ovivíparos, en donde el desarrollo embrionario tiene lugar en huevos internos, ahí la hembra retiene en su cuerpo el huevo
hasta que hace eclosión. Esta reproducción pues se dan algunos así conocidos que nosotros de pronto digamos, vimos en televisión, serpientes o lagartos. Y los vivíparos, que donde su desarrollo embrionario se produce en el cuerpo de la hembra, en donde lo alberga una placenta, al embrión o al feto, y después se genera la salida por medio del parto. En este caso seríamos los mamíferos. Eso en el caso de los tipos de reproducción sexual y asexual, y ejemplos de algunos organismos. Aquí estamos especificando la reproducción en animales, que es lo que acabamos de hacer. Pues es como un refuerzo de lo que se acaba de decir, reproducción sexual y asexual. Y viene la reproducción en plantas. Esta reproducción también presenta de tipo sexual y asexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que la reproducción asexual posee algunos mecanismos para reproducirse sin necesidad de colaboración de otros organismos. Recuerden que la sexual es autónomo, es el mismo, el organismo lo hace él solito, sin necesidad de ningún otro individuo que participe. En la reproducción de tipo sexual en plantas tienen lugar pues ya las partes o los órganos sexuales de la planta. En el caso, por ejemplo, de las flores, que son los órganos como reproductores de las plantas, y ahí se encuentran los gametos. Entonces eso lo vamos a explicar en este cuadrito que les hice de la reproducción asexual de las plantas y que también tiene diferentes tipos. Entonces, en este caso está la esporulación, que se genera lo que habíamos hablado ya en el hecho. Recuerden que la esporulación se divide, la célula, el núcleo de la célula se divide con la misma información genética de la madre, y cuando ya está totalmente dividida se rompe y sale. ¿Listo? Igual que los hongos, los musgos. La multiplicación vegetativa, las plantas madres forman estructuras capaces de desarrollar una planta idéntica original. Entonces, generalmente encontramos ejemplos muy caseros en realidad, en donde podemos ver este tipo de multiplicación vegetativa. Están los estolones, que son propios de la fresa, generalmente ellos son como tipo enredadera. Están los bulbos, que los podemos encontrar en las cebollas. Ustedes a veces en la cebolla cabezona aparecen como yemitas pegadas. Esa es la reproducción, es decir, que se está formando una yemita en la cebolla, cosa que yo puedo quitarle, trasplantarle y colocarla en un sustrato, es decir, en la tierra. Los rizomas, como el pasto, y los tubérculos, que ya son debajo de la tierra, como las papas o la zanahoria. Y los mecanismos de reproducción asexual de forma artificial, porque recuerden que lo que estamos hablando es aquí de asexual, que no necesitan de dos organismos para que se generen. Entonces en este ya es que necesitan un poquito de ayuda del hombre o de mano del hombre, por eso se llaman artificiales. No es que yo utilice otro organismo, sino que el hombre hace o corta un pedacito y lo utiliza para hacer el proceso de reproducción. Entonces, por ejemplo, aquí están los esquejes, que son fragmentos de raíces o cogen una parte de la planta que pueda germinar. Generalmente cogen un pedacito de tallo y lo colocan en agua para que le salga raíz y así poder colocarlo después en un sustrato. Los acodos, que consisten en doblar y enterrar parte de la rama sin romperla, y de ahí empieza a crecer una planta nueva. Y los injertos, que son fragmentos del tallo de una planta que se colocan y se les abre como una especie de huequito en un tallo fijo y se coloca el injerto para que empiece a crecer ahí. En el caso
es muy difícil colocar dibujos porque pues el espacio no daba, pero si ustedes buscan en su diccionario escolar seguramente van a encontrar ejemplos. ¿Listo? No tienen que buscar en internet absolutamente nada porque todo lo que voy a preguntar está en la guía. Ahora, dentro de la reproducción sexual en las plantas, pues aquí en realidad nosotros solo vamos a trabajar una fase que es pues la reproducción sexual en las plantas con flores, ¿sí? En las plantas con flores. Hay plantas que no producen flores, pero que producen unos frutos secos como los pinos, las coníferas, que yo sé que de pronto sí la han visto, los conos, los pinos son esos árboles que botan pues unos conitos, que son los que a veces se utilizan para adornar en Navidad. Ellos producen aquellas plantas que no producen flores, producen unas semillas secas, que son las que tienen en su interior sus semillas y que en cierta época del año se abren y dejan que salgan para que puedan ir a fecundar otra tierra y puedan empezar a crecer. En el caso de las angiospermas, que son plantas con flores, en el caso de las plantas con flores, ellas sí tienen sus órganos para que se produzca la fecundación. Entonces aquí hay formación de gametos, lo que hablábamos, están los estambres en la flor, están los pistilos, que son la parte masculina, la polinización, que es el proceso que hace importantísimo las abejas principalmente, o los colibríes, que son los que se untan de ese polen para llevarlos a otra flor y que se empiece a generar el proceso de fecundación. El proceso de la fecundación, que es por la unión de gameto femenino y masculino, reproducción sexual, recuerden que siempre necesita de dos, y la formación de semillas y frutos, que es cuando el óvulo se fecunda. Recuerden que generalmente los frutos son el desarrollo de las flores. ¿Listo? Listo, vamos a hacer un tercer video para explicar ya el taller.